Cuando cruzo una carretera de noche, mi cuerpo recuerda exactamente cómo sonaron las gotas contra el parabrisas aquella vez. Recuerdo detalles minúsculos que ahora me parecen señales. Una gota que rebotó en el metal, un destello en el retrovisor, un ruido que no tuvo eco posterior. Lo extraño es que la experiencia no se quedó en la ruta, se instaló en mis rutinas y en la manera en que mido la distancia entre el asfalto y el miedo. Lo que vi al borde de la ruta no fue algo que pueda explicar con calma. Fue una visión que desordena la memoria y la convierte en un nudo. Aprendí a conducir con el cuerpo en tensión, a calibrar la luz y la sombra como si fueran indicadores del riesgo. Los que niegan lo inexplicable suelen no haber pasado una noche en una carretera que guarda algo y luego lo devuelve en forma de pregunta. Esa noche la niebla parecía tragarse las luces y cualquier referencia, y el kilómetro vacío se volvió un punto fijo de ansiedad. Hubo noches en que pensé en vender el coche, borrar la historia y huir de esa línea recta marcada en mi memoria. Sin embargo, hay una terquedad extraña en quien ha vivido algo así, el impulso de comprobar que no fue solo producto de la mente. Frené sin pensarlo, convencido de que ayudar a alguien era lo correcto, pero al bajar del coche la carretera estaba vacía como un fondo pintado. El olor a tierra mojada se convirtió en un marcador temporal. Cuando lo siento con fuerza, mi cuerpo se prepara para buscar huellas. Mis manos han aprendido a revisar cada esquina del auto al bajar, como si pudiera recuperar lo perdido tocando sin prisa cada superficie. Sentí detrás de mí un crujido leve en el asiento y la sensación de ser observado se volvió física, como una mano invisible apoyada en mi espalda. A veces me recrimino por volver, pero la necesidad de cerrar el círculo pesa más que la aprensión pasajera. Consulté con un psicólogo que me habló de trauma y de la persistencia sensorial. Sus palabras me ayudaron, pero no borraron la huella. Encendí la linterna del móvil y la luz rebotó en algo que parecía cabello mojado. Por un instante, el reflejo fue suficiente para paralizar la razón. La gente quiere historias limpias, sucesos con inicio y final. La realidad que viví es una línea con cicatrices que se rehacen cada vez que la revisito. En ocasiones he sentido que la presencia es menos agresiva que insistente, más una compañía forzada que una amenaza directa. El motor se negaba a arrancar cuando todas las señales indicaban que debía huir. El silencio se apretó en torno al coche como una roca tibia. La dificultad está en asumir que algo puede haberse adherido a tu historia sin permiso y que convivir con ello es una forma de supervivencia. Traté de documentar con cámaras, sin éxito absoluto. La evidencia parcial alimentó más la sospecha que la tranquilidad. Cuando finalmente logré poner el auto en marcha, tuve la falsa certeza de que la carretera me devolvería al mundo de la mañana. Algunos conductores me dijeron que ver una figura en la ruta forma parte de historias de tránsito. A otros los mantiene en alerta por años. La anécdota se comparte en estaciones de servicio como advertencia. No paré solo en la noche en ese tramo, dicen algunos con voz baja, pero las marcas en el vidrio trasero me obligaron a detenerme. 3 huellas húmedas que descendían como lágrimas en la noche. He intentado describir la sensación a quienes no la vivieron. Muchas veces escucho silencio seguido de una risa nerviosa. El tiempo ha matizado el horror con un cansancio que disimula, pero basta una lluvia espesa para que todo vuelva a primer plano. Desde entonces, cada vez que paso por un cruce solitario, miro por el espejo con la urgencia de alguien que busca confirmación de que no está solo. No es simple miedo juvenil ni una anécdota de borrachos. Hay en la experiencia una repetición que exige reconocimiento. La presencia parece alimentarse de atención, así que ignorarla no siempre es una estrategia que funcione a largo plazo. Los amigos que me escucharon aquella noche dudaron y rieron al principio, hasta que uno de ellos también encontró una marca inexplicable en su coche. La mayoría de quienes escuchan piden pruebas. Yo solo sé que la viví y que mi cuerpo guarda partes de esa noche como si fueran cicatrices. En la ruta aprendí que la distancia psicológica no siempre existe. 1 kilómetro puede ser suficiente para que algo entre y no salga más. Los años no borran sensaciones. Las fijan en un rincón del cuerpo donde la memoria sensorial gobierna y sacude sin permiso. Cuando hablo del suceso, algunos cambian de tema. Prefieren creer que es una historia más y seguir con su vida intacta. Cambiar de coche no borró la sensación. La memoria encontró otras formas de hacerse presente cuando menos lo espero. A veces me pregunto si la presencia buscaba compañía o si más bien reclamaba la atención que alguien dejó de darle tiempo atrás. Ahora planifico viajes con más cuidado y con la compañía de alguien, porque la soledad en la carretera amplifica lo que ya aprendí a temer. El olor a tierra mojada actúa como una llave que con frecuencia abre la caja de la noche. La mayoría de la gente busca explicaciones razonables. Accidentes,
fantasmas culturales, sugestión colectiva. Yo aprendí a convivir con la duda. Recuerdo que intenté la lógica, pero la lógica a veces se queda corta cuando lo vivido se instala como una costra sobre la percepción. Hay noches en que la memoria reclama su lugar sin pedir permiso. Cada vez que el viento juega con los cristales, mi respiración se modifica como si mi cuerpo quisiera coordinarse con un recuerdo que aún manda órdenes. En ocasiones me sorprende la capacidad de mi cuerpo para recordar sin mi consentimiento. La memoria sensorial obra con autonomía peligrosa. Consulté foros y escuché relatos que replicaban mi sensación de abandono en la carretera. Al principio quise pruebas. Grabé, invité a amigos, interrogué a camioneros y repasé mapas. La evidencia parcial creó más preguntas que alivio. Algunos registros de sonido mostraban picos inexplicables, otros no. La verdad es que lo que se resiste a ser comprendido crece cuando lo cruzas con instrumentos que solo confirman la falta de certezas. Visité el lugar varias veces de día. La ruta era corriente, con casas a distancia y pastos que parecían normales hasta que cae la luz. En la claridad diurna todo parecía ordinario, pero la noche rehace el cuadro y trae figuras donde antes había calma. Esa dicotomía me obligó a pensar en cómo la luz interviene entre el mundo conocido y lo que preferimos no ver. En los pueblos cercanos hay quien cuenta la misma historia con matices distintos, como si la carretera fuese un lienzo donde cada uno pinta su miedo. Los relatos se acumulan en la barra de la estación y se reparten como advertencias generacionales. No pares allí, dicen, y el consejo se convierte en rito protector. Me costó explicar por qué volví a manejar de noche después de la experiencia. La respuesta honesta fue que intenté dominar el pánico con la repetición. La repetición es un intento de domesticar lo que nos asusta. A veces funciona, otras veces no. Para mí fue una forma de probar que la noche no tendría la última palabra. Cada retorno fue una prueba sencilla. Acercarme más, frenar antes, mirar al borde, medir hasta dónde llega la sensación de amenaza. Practiqué la distancia y la observación como si fueran herramientas. El miedo exige herramientas precisas y la experiencia te las da, aunque no las pidas. En un viaje reciente, la temperatura interna del coche bajó sin razón. El aire olía a perfume antiguo mezclado con tierra mojada y mi pulso subió. El olor se convirtió en un umbral. Cuando aparece, la memoria se alinea con la percepción y el pasado parece convocarte desde una presencia que no deja huellas fáciles de borrar. El sonido de un golpe tenue en el techo me hizo girar la cabeza con la esperanza necesaria de quien quiere creer que no hay nada allá. La esperanza y el temor suelen compartir escenario. La primera aparece por segundos y luego se eclipsa si la segunda toma la palabra con insistencia. No siempre hay lógica en lo que sentimos. Al revisar el retrovisor noté una sombra que parecía adherida al asiento trasero, una figura que se confundía con la penumbra y la tela. Intenté imaginar explicaciones físicas. Una bolsa, una rama, el reflejo de un poste, pero la marca en la luneta trasera y la sensación en la nuca no coincidían con hipótesis tan sencillas. Intenté racionalizarlo. Luz urbana, insecto reflejado, fatiga. Sin embargo, la marca en la luneta trasera y la sensación en la nuca no se explicaban así. Esa contradicción entre lo que podemos probar y lo que sentimos en el cuerpo fue lo que más me hizo dudar de mis certezas anteriores. Con el paso del tiempo, la historia se volvió parte de conversaciones en barras de carretera y foros. Algunos lo llaman leyenda, otros advertencia. La transformación a relato colectivo no calma, a veces intensifica. Al compartirlo, la anécdota muta y adopta capas que alimentan tanto el escepticismo como la creencia. Seguí adelante con mi vida. Trabajo, pareja, rutinas. Pero el eco de aquella noche entraba en mis sueños y salía en silencios inesperados. Lo cotidiano no se cancela por un suceso extraño. Aprende a convivir con él, a dejarle espacio, a no permitir que domine todas las decisiones. A veces despierto con el gusto metálico del miedo en la boca. La memoria es un músculo que se tensa ante la mínima señal de soledad nocturna. Esa tensión me recuerda que el cuerpo no miente. Guarda datos que la razón olvida y que emergen cuando la noche vuelve a decir su nombre. Mi pareja, al principio incrédula, aprendió a no discutir cuando le pedía que condujese de día. Comprendió que el miedo no enfrenta razonamientos. La convivencia con alguien que vivió una experiencia así exige acuerdos prácticos. Viajar acompañado, evitar tramos aislados, poner en palabras lo que no desaparece. Hay noches en que el traqueteo de las ruedas me recuerda el latido de un corazón que no es mío. La carretera se volvió un lugar donde conviven la prudencia y la inquietud.
Aprendí a distinguir entre la prudencia sana y la hipervigilancia que desgasta, y a actuar sobre la primera sin ceder al impulso de la segunda. No espero que alguien crea mi historia sin verla. Solo sé que lo que vi me persigue, no en forma de sombra constante, sino como una memoria que reclama encuentro. La persecución es menos física que existencial. Me recuerda que hay episodios que no se cierran con tiempo ni explicaciones. Cuando hablo del suceso, algunos cambian de tema. Prefieren creer que es una historia más y seguir con su vida intacta. No juzgo. La incredulidad es una defensa. Pero también sé que las experiencias que conmueven a quien las vive merecen ser contadas, aunque no cambien la postura del oyente. Cambiar de coche no borró la sensación. La memoria encontró otras formas de hacerse presente cuando menos lo espero. Así que manejo con cuidado con la compañía de alguien o con la radio alta, porque el ruido ayuda a domesticar la atención que de otro modo vigila demasiado. Ahora planifico viajes con más cuidado y con la compañía de alguien, porque la soledad en la carretera amplifica lo que ya aprendí a temer. He reducido la frecuencia de trayectos nocturnos, y cuando los hago sigo una rutina que me da control. Luces, compañía, rutas alternativas. La presencia parece alimentarse de atención, así que ignorarla no siempre es una estrategia que funcione a largo plazo. En mi caso, actuar con métodos concretos y hablar de lo ocurrido me ha dado herramientas para que la memoria pierda intensidad, aunque no desaparezca. La mayoría de quienes escuchan piden pruebas. Yo solo sé que la viví y que mi cuerpo guarda partes de esa noche como si fueran cicatrices. No busco validación universal, solo que mi experiencia exista en la forma que me sea útil para vivir sin que lo vivido me gobierne. En la ruta aprendí que la distancia psicológica no siempre existe. 1 kilómetro puede ser suficiente para que algo entre y no salga más. Llevo esa lección conmigo cada vez que subo al coche. La prudencia como hábito y la memoria como parte de lo que soy ahora. Cuando escuché por primera vez el nombre, lo dijo un camionero en la estación entre sorbos de café y humo de mechero. Lo pronunció despacio, como si la frase tuviera filo. La carretera me parecía una sucesión de kilómetros anodinos hasta aquella noche en que el mapa y la noche impusieron otra medida. Desde entonces supe que algunas rutas guardan no solo asfalto, sino memorias que llaman. Conducía cansado después de un velorio en otra ciudad y la lluvia convirtió la pantalla del parabrisas en un lienzo de grietas luminosas. El motor ronroneaba y la ruta parecía una cinta que intentaba tragarnos sin prisas. Al avanzar, el corredor de luz de mis faros perdió consistencia y algo en el aire cambió. Un olor a tierra mojada con un dejo de perfume antiguo se posó sobre el coche como una presencia que no pedía permiso. Paré junto al arcén porque el indicador de temperatura marcó un salto y quise comprobar el aceite. Fue una pausa rutinaria que la noche convirtió en desacierto. Con la linterna en la mano vi a corta distancia una forma doblada que la lluvia delineaba a trompicones. Me acerqué pensando que sería ropa o basura. Lo que hallé fue una prenda ligera empapada y un botón desprendido, detalles que la imaginación rellenó con historias que no pedí. La radio ofrecía estática y a ratos frases partidas. Algo que sonó como detente se coló entre interferencias. La falta de cobertura en el móvil me dejó sin mapa y sin contacto. La carretera se volvió un circuito cerrado de miradas propias. Al volver al coche, la luneta trasera mostró 3 marcas húmedas, verticales, cálidas aún, como huellas que no se borraban. 3 trazos que descendían y que mi razón no supo explicar de inmediato. Intenté arrancar y el motor protestó. La marcha se hizo torpe y el coche quedó inmóvil bajo el cartel que marcaba el kilómetro 33. La lluvia cesó de golpe y la noche desplegó un silencio tan denso que parecía sólido. Me quedé dentro, con el pulso alto y la linterna sujetada, mientras la carretera respiraba de otro modo y la señal del mojón palidecía en la penumbra como un ojo que no cierra nunca. A lo lejos se dibujó una figura y mi primer impulso fue ayudar. La silueta se recortó, alta y empapada, levantando una mano. Salí sin pensar en peligro. La distancia entre la verdad y la espera se estrechó. A pocos pasos no había cuerpo, solo un hueco de barro que terminaba en un vacío. La prenda que había recogido minutos antes quedó muda entre mis manos. Sentí entonces que algo me había llamado y que yo había respondido sin pedir permiso. La sensación de haber sido observado se hizo peso en la nuca. Abrí la puerta del coche y el olor a perfume se intensificó, dulce y metálico, como una memoria que no sabe morir. Un crujido en el asiento trasero me obligó a mirar. La deformación en la tela era sutil, como si un peso hubiera presionado hacía poco, pero no encontré ocupante ni rastro de movimiento humano reciente. La noche jugaba con explicaciones prestadas.
Al encender las luces altas, a la vera del arcén apareció con claridad una cabeza cubierta por cabello mojado. La figura estaba quieta, con el rostro velado por mechones. Di 3 pasos y la lluvia pareció formar una cortina que separaba lo visto de lo real. Al avanzar, la silueta se hizo difusa y volvió a fundirse en el aire. Fue entonces cuando entendí que algo no quería ser hallado. Exigía ser reconocido de otro modo. Comprendí que mi coche había sido tocado cuando al subir noté la sensación en la palma. Trazos húmedos en el interior del cristal, como dedos que se habían apoyado por dentro. Me miré en el retrovisor y por un segundo creí percibir un reflejo que no correspondía. Una sombra adherida al asiento posterior. Un perfil que no era mío. La mente busca refugio en lo racional, pero mis sentidos habían cruzado una frontera que no sabía revertir. Llegué a la estación más próxima con el cuerpo aún rígido. El empleado miró mi ropa, el barro en las botas y la puerta mal cerrada con una mezcla de profesionalidad y reconocimiento. No pares solo ahí de noche, dijo en voz baja, como quien repite un consejo que alguien le dio ayer. Hablamos con camioneros, y varios terminaban la frase con un gesto resignado. El tramo se había convertido en advertencia y relato colectivo, y los relatos empezaban a solapar la experiencia individual. En los días siguientes investigué periódicos y archivos. Encontré notas veladas, un accidente meses atrás, una mujer fallecida, un coche mal colocado en la curva. Los recortes trajeron fechas, modelos y un nombre que la prensa repitió sin detalle humano. La explicación técnica hablaba de fatiga y curva traicionera. Lo oficial intentaba cerrar el hecho, mientras la lengua del pueblo se ocupaba en mantener viva la presencia con sus propios matices. Las historias en la barra de las estaciones eran distintas entre sí, pero se tocaban en elementos. Una mano levantada, luces que aparecen y desaparecen, conductores que regresan con la sensación de haber sido llamados. El relato muta según quien lo pronuncia. Lo que para alguien es una advertencia práctica, para otro es una fábula que sostiene la conmoción colectiva. Yo había quedado sin querer atravesado por esa variación. Una noche, meses después, pasé por la misma curva de día y todo parecía normal. Pastos mojados, greda en los bordes y la señal oxidada que marca la referencia. La claridad no borró la memoria, pero sí la domesticó un poco. Sentí menos pavor y más curiosidad. Fui consciente de que la ruta no cambiaba. Era yo quien ahora leía la misma pauta con lentes diferentes, con un museo interior de sombras que había construido paso a paso. Hablé con un veterano camionero que me contó la regla no escrita. Si ves algo, no mires demasiado. Si escuchas un llamado, evalúa y llama a otra voz. Su relato no era épico ni morboso. Era una pieza de cultura laboral. Me habló de prudencias adquiridas con kilómetros y de cómo las historias de ruta funcionan como mapas de peligro. Su voz no pretendía asustar. Instruía para sobrevivir a la noche. Con el tiempo, la anécdota se convirtió en aviso. Los padres pedían a los hijos que no salieran de madrugada. Los repartidores trazaban rutas alternativas. Las prácticas sociales incorporaron la precaución como parte del tránsito cotidiano. Así, kilómetro 33 dejó de ser solo un punto en el mapa y se transformó en un lugar de cuidado, en una costumbre que busca evitar que la experiencia individual se reproduzca en otros cuerpos. Revisé la documentación policial y hallé que las causas abiertas y los informes técnicos no siempre cuentan la tensión humana de quien presencia lo inverosímil. Los papeles ofrecen variables y fórmulas, pero no el perfume ni el sudor en las palmas. Eso me llevó a pensar que hay frentes donde la explicación formal no convence. La vida cotidiana sigue y la memoria insiste en no cerrarse conforme a la lógica administrativa. Al compartir la historia en el pueblo, recibí testimonios que ampliaron la imagen. Una pareja que evitó estacionarse y escuchó un golpe en el techo. Un joven que encontró en su coche 3 marcas en la luneta trasera. Una mujer que llamó y aseguró haber visto una figura que desapareció al acercarse. Cada detalle ensamblado aumentó la sensación. La ruta operaba como espejo, devolviendo a quien pasaba una versión particular de su propio miedo. Noté también la ambivalencia. Mientras algunos convertían la anécdota en santiguo ritual para evitar la curva, otros la relegaban a la cómoda categoría de leyenda urbana. Ambas lecturas coexisten y se retroalimentan. La cautela se vuelve argumento y la incredulidad, consuelo. Yo me encontré en una posición intermedia. No buscaba santificar lo vivido ni desacreditarlo. Prefería conservarlo como aviso. Las noches de lluvia continuaron marcando mis reacciones. Cualquier golpe sutil en el techo me hacía girar el rostro y buscar el origen, y el perfume viejo volvía en memoria como una firma indeleble. Con el tiempo aprendí estrategias prácticas.
No detenerme solo, avisar a alguien de mi recorrido, evitar la soledad en esas horas. La adaptación fue la manera más eficaz de amortiguar la invasión de la experiencia. En ocasiones me pregunté si la figura necesitaba algo concreto o si su aparición era el remanente de una urgencia que la ruta no supo responder. La idea de que las carreteras acumulen peticiones sin respuesta me perturbó. Quizás algunas muertes hacen de la vía un altar de espera. Esa hipótesis no es científica, pero sirve para construir una narrativa que obliga a la... Con el tiempo aparecieron objetos simbólicos en el arcén, flores plásticas, un pañuelo atado a la señal, pequeñas ofrendas. Fueron testimonios espontáneos de quienes pasan y no olvidan. Esos gestos le dieron a la curva una dimensión ritual. La memoria se materializa y circula, y con ella la comunidad busca modos de enfrentar lo que la lógica no elimina. He recibido llamadas de personas que dicen haber sentido algo similar en otras rutas. La geografía de la experiencia se vuelve amplia. Esto me enseñó que no era un caso aislado. Hay muchos lugares donde la noche exige medidas colectivas. La repetición no confirma lo sobrenatural, confirma que la gente responde con prácticas cuando la incertidumbre se vuelve amenaza percibida. Hoy, al conducir por tramos de noche, llevo conmigo la lección aprendida. No soy invulnerable y la carretera no es neutra. El kilómetro 33 sigue en mapas y en advertencias, y en mi memoria es una estación que activó una forma nueva de precaución. Nadie me obligó a creer en sombras. Aprendí a respetar señales y a compartir el camino, porque la prudencia es una conversación entre conductores. En la estación del pueblo, el relato sigue siendo tema entre café y reparaciones. Algunos lo cuentan con ironía, otros con temor genuino. Lo que no cambia es la función social del cuento. Sirve para avisar y para enseñar. Hay una sabiduría práctica en la transmisión de estas historias. No quitar la vista de lo inesperado puede salvar más que un manual de mecánica. Si hoy alguien me pregunta si fue real, contesto que lo fue para mí. Mis sentidos registraron detalles que no sé explicar con ecuaciones ni con partes policiales. La vivencia dejó una marca en la forma en que mido la noche y en mi decisión de viajar acompañado cuando las sombras son más largas. No es una fe ciega, es una práctica de autoprotección nacida de la experiencia. La ruta, en su neutralidad física, adquirió otra capa, la de la responsabilidad colectiva. Kilómetro 33 se volvió lección local. Evitar la soledad nocturna, revisar el coche, avisar a alguien del viaje y desconfiar de llamados ambiguos. No es un dogma, es una costumbre aprendida por prudencia, por miedo y por el respeto a lo que pudo ser una presencia en búsqueda de cierre. Con los años comprendí que la historia no me pertenecía ya solo a mí. Había pasado a ser un relato comunitario que servía de advertencia y memoria. No buscaba fama ni testimonio sensacional. Mi interés fue siempre práctico. Que quien pase por allí sepa tomar precauciones. El objetivo final no era resolver el misterio, sino reducir la probabilidad de que alguien experimente el mismo choque en carne propia. La carretera me enseñó una modestia nueva. Hay asuntos que no se explican solo con la razón y requieren gestos compartidos. La experiencia del kilómetro 33 me enseñó a escuchar relatos de otros conductores sin descartar a priori. Aprendí a tomar consejos y a darlos, a no subestimar las señales pequeñísimas y a entender que el conocimiento popular a veces funciona mejor que la brújula. Si alguna vez pasas por esa curva en la noche, no lo hagas con la arrogancia de quien cree que domina el camino. Lleva compañía, revisa el coche y si ves algo extraño, comunica y no te detengas impulsivamente. La regla no es superstición, es un arte de cuidado que se construyó con miedo y con buenas y malas experiencias y que tiene la finalidad última de que volvamos a casa. Al final, la historia del kilómetro 33 no me dejó una respuesta plena, pero sí prácticas y hábitos que reducen el riesgo. Los relatos de la ruta funcionan así, cambian comportamientos y alimentan la prudencia colectiva. Para mí, el aprendizaje fue claro. El viaje nocturno pide humildad y anchura de mirada, porque la carretera puede devolver cosas que no esperábamos transportar.